Vamos a empezar el mensaje del día de hoy. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjense que no sé quién fue de rajón con el pastor Chris Richards. Pero Chris Richards me dice: oye, ¿cómo que llevas más de 6 años en Juan? Y yo dije, alguien le dijo. Y me dice, ¿hay más libros de la Biblia? Y dije, sí, gracias. Pero adivinen qué, yo estaba preparando el mensaje de hoy. ¿Y qué vamos a estudiar? ¿Y cuántos versículos creen que vamos a estudiar hoy? ¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? Un versículo vamos a estudiar hoy. Porque ese versículo, en verdad, cuando termine el servicio, te vas a dar cuenta que era necesario analizar ese versículo. Y ya no me van a hacer bullying. Vas a decir, no, el pastor tenía razón. Sí. Juan 14. Es hermosísimo. No, pero hoy vamos al 17. Estamos estudiando Juan 17. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Gracias por tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos de tu palabra, Padre. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Oigan, antes de irme, estoy muy feliz porque tengo una parejita aquí que yo tuve el privilegio de casar. Vienen de Guadalajara, unos jóvenes. Ella está embarazada ahorita. Les damos un aplauso por ese bebé que viene. Yo los casé, pero déjenme decirles que yo fui su profesor cuando ella iba en primaria. Dicen, no, pues ya llovió, ¿no? Por ahí dicen. Tú di que fui tu maestro en la universidad o algo así. De repente me encuentro alumnos y, profe, ¿cómo está? Y yo, ay, Dios. Usted fue mi profe en primaria. Y dije, ay, jole, se siente aquí bien duro. Y también en las rodillas y en la espalda. No, pero qué gusto tenerlos aquí, chicos. Pues vamos a Juan 17. Recuerden algo y grábate esto. Y te lo voy a estar recordando toda mi vida hasta que el Señor me lleve a casa. La Biblia, para estudiar la Biblia, el contexto de la Biblia lo es todo. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia, si quieres encontrar un significado, alguna parte de la Biblia, no lo tienes que buscar fuera de la Biblia. No lo tienes que buscar lo que dice el pastor Hugo, lo que dice el pastor fulanito de tal, o el apóstol tal, o el sacerdote tal, o el rabino tal. No. Tienes que encontrar las respuestas de la Biblia. ¿En dónde? En la Biblia. Por lo tanto, hoy vamos a estudiar un solo versículo, pero ese versículo está dentro de un contexto muy importante que ya leímos, que ya estudiamos, y vamos a leer el contexto para estudiar precisamente ese versículo. Vamos a Juan 17, versículo 11. Fíjate esto que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, esta separación que dice, versículo 11. Jesús está orando al Padre y le está diciendo, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. ¿Y qué pasó? El mundo los aborreció. Subraya esa parte. Jesucristo dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué? En la verdad. El versículo que vamos a ver precisamente es este: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia nos enseña constantemente. Salmo 119 me encanta. El lunes pasado, me parece, o el antepasado fue, ¿no? El antepasado, cuando estudiamos los machines, el Salmo 119, y habla de las bendiciones y de las promesas que hay por estudiar la palabra de Dios. Ahora quiero hacer una pregunta. Cuando aquí Jesucristo está orando al Padre y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿a qué palabra se refiere? Alguien lo dijo por acá. Estrellita de baba. Al Antiguo Testamento. Recordemos que el Nuevo Testamento todavía no se escribía. Cuando Jesús está orando al Padre y dice: tu palabra es verdad, Jesucristo está hablando del Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento todavía. Y el Antiguo Testamento, ahora para nosotros como el Nuevo Testamento también, es poderoso y es la palabra de Dios. Y dice el Salmo 119, 160: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 142: tu justicia es justa eterna, es justicia eterna, perdón, y tu ley es la verdad. El 151: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La palabra de Dios es verdad, es contundente. Regresando a Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es importante que analicemos algo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 1, versículo 1? Cuando el apóstol Juan en el Evangelio, recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y esta palabra verbo es la palabra griega logos, que en algunas Biblias se traduce, en vez de verbo, se traduce como palabra. Y esto es maravilloso, porque cuando Juan se refiere a Jesucristo como el verbo, como el logos, también se traduce como la palabra de Dios. Y cuando entiendes que Jesús es la palabra de Dios hecha hombre, la palabra de Dios encarnada, Jesucristo es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Ahora entiendes cuando en Hebreos capítulo 1 dice precisamente que el Padre creó todo el universo a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Jesús fue el creador de los cielos y de la tierra. En Génesis capítulo 1 habla de que por la palabra de Dios fue hecho todo, ¿cierto? ¿Y quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el logos de Dios? Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, primero Juan dice que Jesús es la palabra o es el logos, pero también Él es la verdad. Ahora, esto me encanta. En Mateo capítulo 17, Jesucristo le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, a sus 3 mosqueteros, les dice: síganme. Y suben al monte, ¿se acuerdan? Y luego, estando en el monte, Jesús se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué significa que se transfigura? Que empieza a resplandecer, en pocas palabras, que Jesús les muestra su deidad a Pedro, a Juan y a Jacobo. Empieza a resplandecer su rostro más que el sol, y de repente se le aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Y Pedro, Juan y Jacobo se postran y se quedan así. ¡Wow! Imagínate ese cuadro. Ahora quiero que veas ese cuadro. Por un lado está Elías,
Y por otro lado está Moisés. Moisés, ¿a quién representa? A la ley. Moisés representa la ley. Y Elías, ¿a quién representa? A los profetas. Y fíjate esto, Jesucristo es el cumplimiento de la ley y es el cumplimiento de los profetas. Los dos se cumplen en Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios hecha hombre, es Dios encarnado. Y cuando ves a Juan capítulo 14, versículo 6, Jesucristo dice: yo soy el camino. ¿Y qué dice? La verdad. Él es la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Entiendes cómo todo embona a la perfección? Ahora, segunda de Samuel capítulo 7 versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Tus palabras son verdad. Ahora, piensa esto. Tú y yo vemos en la palabra de Dios o en la Biblia que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad, es poderosa, es verdad. Ok, pero ¿sabes algo? La palabra de Dios es muy atacada. ¿Por quién? Por Satanás. Desde Génesis capítulo 3, cuando Satanás entra en escena, ¿qué es lo primero que Satanás le dice a Eva? Con que Dios dijo. ¿Qué es lo que hace Satanás ahí con que Dios dijo? Duda de la palabra de Dios. No le creas. No es cierto, no le creas. Duda de la palabra de Dios. No es verdad. Y el día de hoy Satanás sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el día de hoy mucha gente dice: ¿y tú crees en esto? Por favor, es un libro antiguo. Esto enseña cosas antiguas que ya no aplican a esta época moderna. Esto es un libro retrógrada. Cuando de repente quieres hablar verdades bíblicas, la gente te dice retrógrada, anticuado, puritano, y no sé cuántas cosas, ¿no? Como una persona dijo, esos creacionistas, ¿no? Pues sí, a mucha honra. Yo soy un diseño de Dios. Si tú eres un accidente cósmico, pues allá tú, ¿verdad? Si alguien cree que viene del chango, pues por eso se comportan así. Pero yo soy un diseño de Dios. Y Dios me diseñó con un propósito al igual que tú. Pero la gente, Satanás ataca esto. Ataca la palabra de Dios. Esto está hecho por hombres. Esto está hecho por hombres. Si tú le confías a lo que está escrito aquí, sí está hecho por hombres. Y me encanta que analicemos esto, que te des cuenta de que ningún ser humano pudo haber escrito esto. Ningún ser humano. El libro de Daniel, el capítulo 8, Dios le revela al profeta Daniel en el año 500 lo que iba a pasar en el año 300 y cacho. Es decir, 200 años antes, después, 200 años antes, Dios le reveló al profeta Daniel los imperios que iban a conquistar el territorio de Judea. Está el imperio de Babilonia, luego el imperio medo-persa, pero después va a venir el imperio griego. Y en el imperio griego se va a dividir entre 4. ¿Y qué pasó? Alejandro Magno vino, conquistó, y después Alejandro Magno distribuyó los territorios en 4, en sus 4 generales, y todo esto está en la historia. Y Dios se lo reveló 200 años antes al profeta Daniel. Es decir, hay evidencia sobrenatural de que ningún ser humano pudo haber escrito esto. Por lo tanto, esos ataques, esas críticas de que no, esto no es la verdad, esto es mentira, es un libro antiguo que no aplica a esta época. Y son tantos mitos que hay, pero te voy a decir algo, la verdad nunca cambia. Lo que es verdad nunca cambia. Generaciones y generaciones pasarán, pero 2 y 2 son 4, tan. Hazle como quieras. La verdad nunca cambia y el mensaje de la Biblia sigue siendo tan vigente hoy como lo fue hace 2000 o 3000 años. Hoy en día continúa cambiando y restaurando vidas de millones de personas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido transformados y guiados y rescatados por la palabra de Dios? Levanta tu mano. ¿Sabes?
somos testigos del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios no se rige por nuestro tiempo, no se rige por modas. Es que ahorita la moda es, no, la palabra de Dios es contundente, es absoluta. La palabra de Dios es eterna. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Aún la misma ciencia se va modificando y va cambiando. Hace muchos años, aunque no lo creas, nos enseñaban que la parte más pequeña de todo era el átomo. Era la parte más pequeña y era lo que enseñaba la ciencia. El día de hoy, por supuesto que no. También a muchos de nosotros nos enseñaron en la ciencia que déjame acordarme de la canción de Odisea Burbujas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. No nos enseñaron que Plutón era, si dicen Odisea Burbujas, ¿qué es eso? Que tu abuelito te lo cuente. Plutón nos enseñaron que era, ¿qué? Un planeta. ¿Y qué pasó al paso de los años? Resulta que no es planeta. Resulta que lo rebajaron a ser estrella. Pero ¿y ahorita en qué va? Ahora ya va en planetoide. Y al rato asteroide. Algo que termine en oide. Pero ¿sabes qué? La ciencia va modificándose en base a los avances que va viendo. Pero la palabra de Dios es contundente y absoluta y no cambia. Si la palabra de Dios es verdad, ¿cuáles son las mentiras que este mundo nos ha enseñado? Porque a lo largo de Juan 17 vemos: apártalos, cuídalos, santifícalos en tu verdad, porque ellos no son de este mundo, ¿cierto? Dice Jesucristo, dice: no son del mundo, y el mundo los odia porque yo les he dado mi palabra. Y sí, hace la separación entre los del mundo y los que son de Cristo. Ahora, si hay esta separación que Jesucristo ha enseñado, ¿cuáles son las mentiras que tú y yo hemos creído a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son esas mentiras? Y vamos a ver algunas. Por cuestión del tiempo no tengo la posibilidad de dar todas las que hay muchísimas, pero nada más voy a dar algunas y voy a tratar de darlas lo más rápido posible porque son muchísimas. Una de las mentiras que nos dicen: todo lo que voy a estar dictando son mentiras que nos enseñan. Puedes vivir como quieras sin consecuencias. ¿Quién fue el primero que dijo eso? Satanás. ¿En dónde? ¿En qué capítulo? Uy, eso es tocho morocho. Me salió el código postal. Génesis capítulo 3. El primero que dijo, con que Dios dijo: no es cierto, no vas a morir, no va a haber consecuencias. Fue el primero que sembró eso. El día de hoy, este mundo te enseña una mentira: vive como tú quieras, haz lo que te haga feliz, y no va a haber consecuencias, no va a pasar nada. Y fíjate cómo está ahorita el mundo. Otra de las mentiras: la verdad es relativa. Mira, you are okay, I'm okay. Tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien. Esa es una mentira que Satanás ha metido. Todos estamos bien. Lo que te funciona para ti, bien, pero tal vez no me funciona para mí. Pero lo que me funciona a mí, tal vez a ti no. Pero tú estás bien y yo estoy bien. Y platicando con un profesor en la universidad, debatiendo sobre este punto, él me decía: es que eres demasiado rígido, tienes que ser más flexible porque la verdad es relativa. Y le dije: ¿la verdad es relativa? Y me dijo: sí. Y le dije: entonces, eso que me estás diciendo, esa declaración de que la verdad es relativa, ¿es un absoluto o también es relativo? Y se quedó pensando. Le dije: exacto. Y te voy a comprobar, mi querido profe, que lo que tú dices no lo crees. Y para nada lo crees.
Aquellos que defienden que la verdad es relativa, ni ellos lo creen. Pregúntale a sus hijos si en su casa hay verdades relativas o absolutas. Pregúntales. No les dicen, es que busca tu felicidad, hijo mío. La verdad es relativa, por lo tanto lo que es bien para ti tal vez no es para mí, pero tú vive tu felicidad y sigue tu corazón. Es mentira. Papá, como que no siento ir a la escuela. ¿Qué le diría a su hijo, su papá o su mamá? Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Verdad que no? ¿Sabes qué, papá? Como que ya no siento ir a la escuela. Y como que no está en mi corazón comer frutas y verduras. Pero en mi corazón está comer hamburguesas y pizzas todos los días. ¿Y qué le diría a la mamá? Hijazo de mi vidaza, si te rías ya pasas de los 30 años. Hijazo de mi vidaza, sigue tu corazón. Haz lo que tú quieras y lo que tú sientas. ¿Verdad que no? Le diría, me vale. Te tragas lo que te preparé de comer, chamaco. ¿No? O sea, ¿son absolutos o son relativos? Hoy como que no siento bañarme y lavarme los dientes. ¿A poco? Mi querido adolescente, haz lo que tú sientas. ¿Verdad que no? ¿Qué le diría a una mamá? Me vale. Báñate, cochino. ¿Es un absoluto o es un relativo? Entonces la pregunta es ridícula. Decir, es que la verdad es... No, la verdad es absoluta. Dios maneja absolutos, Dios es absoluto. Dios creó el universo. Dios creó el bien y el mal. Satanás es el que distrae. Y este mundo te mete en mentiras para que tú creas esas mentiras y vivas unas mentiras donde ni siquiera tú te las crees, porque en tu casa hay absolutos. Otra mentira, no necesitas a Dios. Tú eres autosuficiente, tú puedes controlar tu vida sin Dios. Y eso es el espíritu del anticristo. Porque tú puedes tener vida sin Cristo. Tú puedes tener paz sin Cristo. Tú puedes hacer meditación, o puedes ir a terapias, o hacer esto o hacer lo otro para tener paz. Pero no necesitas a Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que quieres? Lo puedes tener sin Cristo. No lo necesitas. Y es una mentira. Otra mentira, el pecado no es tan gran cosa, no es grande cosa. O sea, no tiene, la verdad son muy azotados. Son una bola de puritanos fanáticos que el pecado y todo es pecado. No es cierto. No pasa nada. Tú disfruta la vida, sé feliz. Si pecas, mira, Dios lo entiende, porque sabe que eres pecador, sabe que eres imperfecto. No pasa nada. Otra mentira. ¿Quieres saber a qué grado eres pecador? ¿Y quieres saber qué grave es mi pecado y el tuyo? Mira la cruz de Cristo. Si yo no fuera tan pecador y si no fuera tan grave el pecado, no tendría que haber venido el único Hijo de Dios a morir y ser despedazado por nosotros en esa cruz. A ese grado yo soy pecador. A ese grado es lo dañino del pecado para tu vida y para mi vida. A ese grado es el amor de Dios, que tuvo que enviar a su único Hijo para salvarnos y pagar nuestra culpa. Otra mentira, no puedo cambiar, así soy. No voy a poder cambiar, así soy. Y es una mentira. Es una mentira. Dios sí nos puede cambiar. Dios sí nos cambia. Como bien dijeron aquí los chavos, estamos en una transformación. Dios está cambiándonos. Dios nos ama, nos recibe, pero Él empieza como un artista a modelarnos, a quitarnos. Gracias a Dios que yo no soy el mismo de hace varios años. Y la verdad, añoro y anhelo no ser el mismo en unos años que el que soy ahorita.
Dios está trabajando en nosotros y no nos toma para dejarnos igual. Sí hay cambio, no en nosotros, pero en el Hijo de Dios sí hay esperanza para un cambio. Otra mentira: todo termina con la muerte. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Bueno, pues cuando tu corazón dé el último latido y sientas calientito, hijo, a ver si no había nada. Pero déjame decirte algo: hay uno que se levantó de entre los muertos. Hay uno que venció a la muerte. Y hay pruebas indubitables. Y se levantó de entre los muertos para dar testimonio. No es de que Jesucristo resucitó porque nadie encontró el cuerpo. Entonces dicen los apóstoles, pues que resucitó. No. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, con mucha evidencia histórica. Hay un libro que le recomiendo que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y es de alguien que era ateo y que se puso a investigar sobre la resurrección de Jesucristo para burlarse de la bola de fanáticos cristianos. Y cuando se puso a investigar, cayó a los pies de Jesucristo y dijo: es verdad, hay tanta evidencia de la resurrección de Jesucristo que ahora él es uno de los predicadores más famosos sobre la resurrección de Jesucristo. Un ex ateo que se burlaba de los cristianos por fanáticos. ¿Todo termina con la muerte? No. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? Piensa, ¿para qué tuvo que morir Cristo en la cruz si no hay vida después de la muerte? Si no hay nada después de la muerte, ¿para qué murió Cristo? No tiene sentido. Y como muchos dicen, no, el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice: si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Total, si no hay nada después de la muerte, pues. Otras mentiras que el mundo te enseña sobre Dios: Dios no es bueno. Dios no es bueno. Dios no me ama. Dios no es suficiente. Dios no puede perdonarme. Dios está lejos y no se interesa por mí. ¿Por qué si dices que Dios es bueno cuando hay niños que mueren de cáncer? ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno cuando hay guerras y hay muertes de niños en las guerras? ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno cuando hay niños que se están muriendo de hambre en África y aquí en Chiapas y en Oaxaca? ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno cuando hay secuestros, violaciones? ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno cuando hay tanta violencia, tanta hambre, tanta pobreza? Pues déjame decirte algo: Dios es muy bueno, tan bueno que no nos ha destruido. Y te voy a decir por qué. Porque queremos un mundo maravilloso cuando hemos corrido al Creador de todos lados. Corrimos al Creador de las escuelas, educación laica. Ahí está, enseñémosles a los niños que vienen del chango para que se acaben comportando como changos. ¿Cuál es el propósito de que seas un accidente cósmico? ¿Qué propósito tiene tu vida? ¿Quieres saber por qué tantos suicidios entre los adolescentes? Porque si creen que son fruto de un accidente cósmico y que no hay nada después de la muerte, y mis papás se están divorciando y hay crisis económica y hay violencia por todos lados, ¿para qué seguir viviendo si no hay nada después de la muerte? Y mi vida no tiene propósito porque yo soy un accidente cósmico. Entonces preparamos a una nueva generación quitándoles el propósito y de que son parte de un diseño maravilloso. Y entonces, ¿cuál es el fruto? Los suicidios van así. Porque ¿qué propósito hay en mi vida? Pero corremos a Dios de las escuelas, corremos a Dios de los gobiernos. Hay gobernantes o políticos que si salen del closet los aplauden y les dan cargos más altos. Pero si algún político se atreviera a decir: mi vida le pertenece a Jesucristo, lo atacan, lo critican y lo aíslan. Corremos a Dios de las escuelas,
Corremos a Dios de nuestros gobiernos. Corremos a Dios de las leyes que hay para gobernarnos. Eso sí, todas las leyes que van en contra de lo que Dios establece, las aplauden y las ponen. El aborto, venga. Pero las leyes que Dios establece en su palabra. No hay que ser fanáticos. Separación, iglesia, Estado. Corremos a Dios de todos lados. Corremos a Dios de nuestras agendas. Checa tu agenda. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu agenda? De la semana pasada. ¿Qué lugar ocupa Dios? Corremos a Dios de todos lados. Corremos a Dios de nuestros matrimonios. Si tienes problemas matrimoniales, no acudes a Dios y a su palabra, que es poderosa y es verdad. Acudes a cualquier otra persona, hasta Marta de baile, ¿no? Pero no acudes a Dios. En la educación a tus hijos, no, vamos con los especialistas. Vamos a pagar los mejores colegios o los más caros, porque creemos que ahí van a tener la mejor educación. Corremos a Dios de la educación de nuestros hijos. Y si Dios es luz y corres la luz de este mundo ¿en qué se queda? En tinieblas. Pero nos quejamos de las tinieblas y decimos: Dios no es bueno, Dios no me ama, Dios es insuficiente. No, yo creo que Dios es suficiente. Es mentira. Porque si Dios fuera suficiente, sería el primero en el cual acudiríamos ante cualquier circunstancia. Yo creo en Dios, pero yo creo también en traer la pulserita que me protege, o la estampita que me protege, o las florecitas en el cofre, ¿no?, del carro. O también yo creo en Dios, pero también vamos a pintar de este color esta pared hacia el norte o hacia el sur o no sé qué, ¿no? Y el Ben Chuy, y no, pues de una u otra manera, pues es que bueno, sí creo en Dios, pero pues también esto y también no vaya a ser la de malas, ¿no? ¿Sabes? El Dios en el que tú crees es un Dios falso y es insuficiente, porque el Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, todo el universo, el macrocosmos como las galaxias, las constelaciones, y el microcosmos como las células, las moléculas, los protones, los neutrones. Todo lo creó perfecto. Dios para muchos es insuficiente. Dios no puede perdonarme. Eso es mentira. En otras ocasiones he comentado que dentro de mi caminar en Cristo y como pastor, me han tocado consejerías fuertes. Una con un sicario. Fue una consejería muy fuerte. Otra con un comandante antinarcóticos y antisecuestros. Y en las dos consejerías escuché cosas muy fuertes. Y terminando, ellos me dicen: Dios me puede perdonar. ¿Hay esperanza? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Te voy a platicar algo. Hay un cuate que fue adúltero. Y no solo fue adúltero, se acostó con la esposa de otro, sino que todavía mandó matar al esposo de ella, porque había embarazado a su esposa. Y ese es el rey David. ¿Y Dios lo perdonó, sí o no? Y dicho sea de paso, él no hizo las mañanitas, ni las cantaba tampoco. ¿Qué tal un asesino de cristianos? Alguien que odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba. ¿Y Dios lo perdonó, sí o no? No solo lo perdonó, sino es uno de los mayores escritores de la Biblia, el apóstol Pablo. Por supuesto que Dios puede perdonarte. No hay pecado que la sangre de Cristo derramada en esa cruz no perdone. Pero Satanás y estas ideas de este mundo te dicen: Dios no te puede perdonar de todo lo que has hecho. Pastor, yo aborté.
¿Dios puede perdonarme? Claro que sí. Claro que sí. El amor y la gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero en este mundo te meten mentiras y mentiras. Dios está lejos y no se interesa por mí. Es mentira. Dios hasta de pequeños detallitos está al pendiente de ti. No, pero es imposible porque está la guerra allá y está la otra guerra acá. Y yo creo que entre Trump y Rusia lo tienen bien ocupado. ¿Sabes qué? No es cierto. Mi Dios es poderoso para escuchar 70 millones de oraciones al mismo tiempo y a todas darle respuesta. Nuestro Dios es el Todopoderoso y Él se encarga hasta de los detallitos. Ponía un ejemplo el otro día hoy en la mañana ponía un ejemplo que hace algún tiempo llegamos, mi familia y yo, en el carro a un estudio bíblico en la noche. Y veníamos platicando, ya no sé si era, yo creo que era mi antojo, Señor, era mi antojo, amor. Traía antojo de un esquite. Decía, ay, cómo no pasamos al Zócalo por un esquite. Y traigo antojo de esquite, ¿no? Y me encantan los esquites. Y yo decía, cómo no, ya se me antojó ahorita, fíjate. ¿Cómo no pasamos antes por un esquite? Y ya estoy salivando. Ay, ¿a ustedes no se les antoja? ¿Verdad que sí? Con chilito, limoncito, queso cincho. Llegamos, nos estacionamos afuera del estudio bíblico y en eso se acercan unos servidores de la iglesia que habían llegado antes que nosotros. Llegan y me dicen, pastor, ¿no quiere un esquite? Trajimos de más, quién sabe por qué, pero pues aquí hay, no quiere. Y yo así, Dios no es romántico. ¿No es detallista nuestro Dios? Hasta en antojos. Dios está al pendiente de nosotros. Y todavía me faltan un chorro de mentiras, pero ¿a poco no? Son mentiras que el mundo nos vende. Ya no voy a profundizar tanto en cada una de las mentiras, porque si no van a decir, pues ya es hora de comer y tú sigues hablando de mentiras. Como está de moda ahorita, ¿verdad? Mentiras sobre uno mismo. El mundo te enseña mentiras sobre ti mismo. Tengo que tener el control de todo. Y adivina qué, no tienes el control de nada. Ni siquiera tienes el control ni la autoridad para mandarle a tu corazón que siga bombeando sangre. Un día tu corazón va a dejar de latir. Un día tu corazón va a dejar de latir y no tienes ni la autoridad ni el poder. Aunque declares que sigue latiendo, se para, mijo. No tenemos el control ni la autoridad de nada. Él sí. Otra de las mentiras, no valgo nada. Es una tontería eso. Mira la cruz. Eso es lo que vales para Dios. Mira la cruz. Eso es lo que vales para Dios. Mi pasado me define. Es una mentira. Imagínate que nuestro pasado nos definiera. ¿Dónde quedaríamos todos? Dice la palabra de Dios, Señor, si tú guardaras registro de nuestros pecados, ¿quién podría mantenerse en pie? Nadie. Y tú y yo venimos cargando a veces con etiquetas del pasado. Ahí vienes cargando con etiquetas del pasado. Que si eres esto, que si cometiste tal error, que si fallaste en esto, que si eres, ¿no? Y ahí venimos con etiquetas, y ¿sabes qué? Es mentira. No creas esas cochinas etiquetas. No creas lo que la gente dice de ti, ni lo bueno ni lo malo. Cree lo que Dios tiene que decir de ti, porque Él te creó. Y te voy a decir algo, mamá y papá. No etiquetes a tus hijos. Nunca les digas, eres un menso, eres un flojo, eres una floja. Estás etiquetando a tus hijos. No les digas eso. Lo que sí puedes decir, aunque lo sean, dice. Pero te voy a decir lo que podemos decir. No voy a dejar que seas flojo. Y no voy a dejar que seas rebelde.
Tú eres mi hija, tú eres mi hijo, y no voy a permitir que tú seas una floja o que tú seas un es. Por eso te voy a disciplinar o te voy a corregir, pero no voy a permitir que tú seas eso. No lo vas a hacer. No etiquetes nunca a tus hijos. ¿Cuántos vienen cargando con etiquetas de sus papás de chiquitos? Eres un menso, eres un tonto, eres una tonta, nunca vas a hacer nada de tu vida. Yo tuve un maestro de canto buenísimo, para mí fue el mejor. Y mi maestro de canto en una de mis clases cerró el piano y dijo: joven, dedíquese a otra cosa. No me haga perder mi tiempo y yo no le voy a hacer perder su dinero. Ya no le voy a dar clases. Salga de aquí, por favor. ¿Sabes cómo me sentí? Salí llorando de la clase porque había esperado 3 meses, tenía saturada su agenda. Y había esperado 3 meses para que se abriera un espacio y él me pudiera dar clases. Salí de ahí súper agüitado, súper desanimado, pero pues soy necio. Al día siguiente regresé a mi clase como si nada hubiera pasado. Y me paré ahí. Y se me quedó viendo, sonrió y me dijo: pásele. Dijo: este es necio. Y sí, si no me sale, me tiene que salir y me va a salir. ¿Sabes qué? Nunca te cases con las etiquetas que te dicen. No te guardes esas etiquetas. Cree lo que Dios dice de ti, no creas lo que la gente dice de ti. Los mismos que te aplauden ahorita, al rato van a hablar chismes de ti. Si no, pregúntame. Los mismos que te dan un beso, al rato están apuñalándote por la espalda. No hagas caso. Tú eres quien Dios dice que eres, no lo que la gente dice quién eres. Mentira sobre la identidad. Yo soy lo que tengo, es mentira. Yo soy lo que hago, tampoco. Mi valor depende de mi éxito, tampoco. ¿Cuánta gente tiene esas muletas para caminar todos los días creyendo que son lo que los diplomas dicen, lo que los títulos dicen, o lo que mi talento dice, o lo que mi conocimiento y mi experiencia o mi razonamiento dice, o lo que mis contactos, ¿no? Muchos presumen sus contactos. No, es que yo conozco a fulanito de tal, y yo conozco a menganita, y yo conozco, digo, pues qué chido, ¿y ellos te conocen? Muchos han llegado a lo largo de muchos años aquí en la iglesia, llegan con su currículum celestial. Yo fui pastor de tal, yo fui discípulo de tal, yo fui, ok, está padre lo que fuiste, pero ¿quién eres el día de hoy? Y muchas veces anda la gente caminando en base y su seguridad la ponen en lo que tienen económicamente, o en el puesto político que tienen, o en el físico que tienen, que créanme se acaba, o en lo que sea. Pero eso no dice quién eres. Esa no es tu identidad. Tu identidad te la dice quien te creó. El que te creó te dice quién eres y lo que vales. No este mundo, no los likes, no los views o la cantidad de seguidores que tengas. Eso no te dice absolutamente nada. Quien te creó y te creó con un propósito maravilloso en Él, Él sí dice quién eres. Dios quiere que siempre seas feliz, aunque no lo obedezcas, no pasa nada. Dios solo quiere que estés bien, aunque vivas en el pecado. No es cierto, eso es mentira. Por supuesto, y esto ya lo estudiamos y les dejo ahí de tarea 2 Corintios 7. Mentira sobre las emociones. No puedo controlar lo que siento. Otra mentira. No puedo controlar mis emociones. Otra mentira. Sí las puedes controlar. Y te voy a decir por qué. Ayer me hicieron una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando estoy enamorado o enamorada de un joven que no me conviene? Y la pregunta fue: ¿qué hago con mis emociones? ¿Qué hago con esto que siento? La respuesta es: te lo pongo al revés.
Yo soy un hombre casado, tengo 2 hijos maravillosos. Y si yo te dijera, pero me enamoré de otra chava, ¿qué hago con este sentimiento? ¿Qué me dirías? Que no se les atore. Arrepiéntete, pecador. Claro que sí. ¿Sabes qué? Lo que sientes no es correcto. Pero ya lo siento. Pues está mal. Pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposa y séle fiel. ¿Sabes qué? Eso honra a Dios. La palabra de Dios nos enseña, no somos guiados por nuestras emociones o por nuestra alma. Somos guiados por el Espíritu de Dios y su palabra. Si mi corazón y mis emociones y mi vida no son gobernados por el Espíritu de Dios y por su palabra, entonces ¿quién me gobierna? Yo. ¿Entiendes? Esa mentira que nos venden de que tú no puedes controlar tus emociones y tus sentimientos es mentira. Como hijos de Dios, nuestro carácter, nuestros pensamientos están sujetos a la voluntad y a la guía de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y cuando dice quítense, está dando tips. Ahí te va un tip, te va un consejo. No, dice quítense. Y si da un mandato, ¿por qué lo dice? Porque Dios te da el poder para hacerlo. Tú y yo no podemos, pero Dios te da el poder y la autoridad para no dejarte guiar por tus emociones. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mentiras también sobre el matrimonio. Si no soy feliz, puedo dejarlo. Eso lo vende este mundo como un matrimonio desechable. Desechable completamente. Si no eres feliz, ¿sabes qué? Bótalo ya. O si no te hace feliz, bótala. Porque lo importante es que tú seas feliz. Satanás mismo. ¿Sabes qué? Y te voy a decir algo, casados y solteros. Porque también aquí otra mentira. Mi esposa debe de satisfacerme, o él o ella debe de cambiar, no yo estoy bien. Ahí te va, esposo o esposa o solteros. Ningún hombre, mujeres, ningún hombre te va a satisfacer. Ninguna mujer, hombre, te va a satisfacer. Mujeres, ningún hombre te va a hacer sentir plena y va a llenar tus vacíos. Hombres, ninguna mujer te va a hacer sentir pleno y va a llenar tus vacíos. Por eso Dios dice, el apóstol Pablo en Colosenses, porque en Cristo estamos completos y plenos. Un hijo de Dios se siente pleno en Cristo Jesús. Y de mi plenitud que Dios me da, yo le doy a mi esposa. No le doy mis huecos, mis vacíos, mis traumas, mis necesidades para que ella los supla. Pues vamos a tronar. Ella no puede hacerlo, ni yo puedo suplir las de ella. Pero yo estoy pleno y completo en Cristo Jesús. Entonces de mi plenitud, de esa llenura de Dios, yo le doy a mi esposa, y de su llenura y de su plenitud ella me da a mí. ¿Entiendes? Qué diferente es lo que este mundo enseña. Pues es que si no me hace feliz, la dejo. No, naco. No va por ahí. ¿Sabes qué? Pídele perdón a Dios y pídele perdón a tu esposa. Ella no puede darte eso, ni él puede darte eso. Pero en Cristo Jesús estamos plenos. En Cristo Jesús estamos llenos. No me hace falta nada. Lo que siempre les digo a los chavos, los solteros anhelan casarse, los casados anhelan tener hijos, y los que tienen hijos anhelan casa propia.
Y los que ya tienen casa propia anhelan un mejor puesto y un mejor sueldo. Y los que ya tienen un mejor sueldo, un mejor puesto, anhelan jubilarse. Y los jubilados quisieran volver a ser laboralmente activos. Siempre andamos persiguiendo lo que Dios nos dio desde el inicio, la plenitud, pero no está en donde andamos buscando. ¿Entiendes? La plenitud no está en lo que te falta. La plenitud está en el Hijo de Dios. Mentiras y mentiras, mentiras sobre la sexualidad. El sexo sin matrimonio está bien si nos amamos. Mentira. Mis deseos sexuales deben de cumplirse. Mentira. No daño a nadie si veo pornografía. Mentira. Te dañas tu corazón, tu mente, tu relación con Dios. Mentiras sobre el rol de la mujer. Ser ama de casa no es valioso. Wow, perdóname, no hay otro lugar más privilegiado que ser cuidadosa de tu hogar, cuidando de tu esposo y de tus hijos. No hay un lugar, no hay trabajo ni empresa tan importante como el que tú puedas cuidar de tus hijos, educarlos, guiarlos, instruirlos, amarlos. Debo de ser independiente y cumplir mis sueños. Otra mentira. El sujetarme a la autoridad de mi marido es opresión patriarcal y machismo. Otra mentira. Debes de saber cuál es el rol que Dios estableció, no el hombre, que Dios estableció para la mujer, y Dios no se equivoca. Mentiras sobre la masculinidad a los hombres. Los hombres no deben mostrar emociones. Me duele que digan eso. Los hombres no debemos demostrar emociones, somos machos, ¿no? Mi hombría depende de mi fuerza, de mi dinero, de mi poder. Y sabes que esta mentira muchos hombres se la compran. A un hombre llénale la cartera y se siente empoderado, se siente el papá de los pollitos. Pero a un hombre quítale la lana y se siente así, porque su seguridad está en lo que tiene. A un hombre dale un puesto importante y se siente el papá de los pollitos. Pero a un hombre quítale ese puesto importante y anda cabizbajo y así. ¿Sabes cuántas veces he visto esto a lo largo de todo mi caminar en Cristo? Tu valor no depende de tu dinero, tu valor depende de quién te creó y el propósito que Dios te dio. Otro, debo tener el control de todo. Como ya lo vimos, no tenemos el control de nada. Otro, pierdo masculinidad si tomo en cuenta a mi esposa. ¿Qué opinan, esposas? No pierdes masculinidad si lavas platos, ¿eh? Eso te honra como esposo y como hombre. No pierdes masculinidad si le avisas a tu esposa dónde estás, con quién estás y qué estás haciendo. No pierdes hombría, ¿eh? Para nada, al contrario, cuidas el corazón de tu esposa. Si no, pregúntale a los machines cuando vamos a los tacos. Amor, en serio estoy con los machines en los tacos. Chicos, una foto para mi esposa. Ay, sí, ¿no? Y todos, saludos. Sí está aquí con nosotros. Ay, sí. ¿Sabes qué? No pierdes hombría. No eres menos hombre por literalmente avisarle a tu esposa dónde estás, con quién estás, a qué hora regresas. Al contrario, eso te dignifica. Cuida el corazón de tu esposa. Hay tantas mentiras que podríamos seguir y seguir y seguir. Y ya me supercolgué. Mentiras sobre la familia. Crear a los hijos es responsabilidad de su madre. Eso es mentira. Qué importante es la figura del esposo. Qué importante es la figura del papá. Y muchos han crecido sin papá, pero ¿sabes qué? Dios es esa figura paterna que da seguridad, estabilidad e identidad a nuestros hijos cuando el hombre huye. Dios es fiel y bueno.
Mi trabajo es más importante que mi familia. Otra cochina mentira. Dios bendice el trabajo para que bendigas a tu familia. Tan tan. Dios da el trabajo y la bendición económica porque lo importante no es tu puesto, tu ego. Lo importante es tu familia. Por eso Dios da. No tengo tiempo para ser líder espiritual de mi casa. Otra mentira. Todos los caminos llevan a Dios. Otra mentira. Todas las religiones son camino para llegar a Dios. Dios se reveló a todas las religiones en diferentes culturas. Otra mentira. Para empezar, el hinduismo es politeísta. O sea, es una contradicción total. Mentira, las religiones todas son iguales. Mentira. La verdad bíblica, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Juan capítulo 17 y ya terminamos. Les dejo de tarea Salmo 119. No, en serio, porque está padrísimo. Y habla precisamente del poder de la palabra de Dios. Amigos, amada familia, la palabra de Dios es verdad. ¿Quieres vivir conforme a las mentiras de este mundo? Dale. Pero vas a vivir las consecuencias. Tu familia se va a destruir. Los matrimonios se van a seguir destruyendo. Tus hijos van a hacer su vida independiente a ti, no van a querer saber nada de ti. Y mientras más vas creciendo en edad, amigos, amada familia, la palabra de Dios es verdad. Y lo que Dios enseña es porque nos ama. Y si nos dejó mandamientos es porque nos ama. Porque Él quiere cuidarnos, Él quiere guiarnos. Él está para ti y para mí. Agarra tu Biblia, medita en su palabra todos los días y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Que darás tu fruto en su tiempo y tu hoja no caerá y todo lo que hagas prosperará. Que su palabra sea tu delicia. Ámala. Busca su guía. Busca su guía. Busca su voluntad en tu vida. Esta palabra maravillosa y poderosa es para ti, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia. Abraza la palabra, investiga lo que Dios dice. No me hagas caso a mí, ni yo valoro mi propia opinión. No te pido que valores mis opiniones, te pido que medites en su palabra. Su palabra es poderosa, su palabra es verdad. Y es suficiente para cambiar y transformar una vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a vivir conforme a sus preceptos, a conocerte conforme a tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Y que tu palabra, Señor, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento. Que tu Espíritu Santo nos explique, Señor, tu preciosa y poderosa palabra. Te lo pedimos, Señor. No nos dejes igual, transfórmanos. Cámbianos. No permitas que nos amoldemos a este mundo y a las filosofías de este mundo. Transfórmanos y límpianos por tu palabra, Señor. Y te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis amigos que están conectados en YouTube, en Facebook y por todos los que estamos aquí reunidos. Gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Verdad que era necesario un versículo? Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Pero ¿verdad que era importante un versículo nada más? Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, que tengan un domingo increíble.